Bien. La idea de hoy, buen día, es que implementemos un contador. El contador lo vamos a usar en todos los proyectos que empecemos a desarrollar de aquí en adelante. Así que es fundamental que tengamos un contador de buena calidad. ¿Por qué? A este contador lo vamos a usar como un divisor de frecuencia y las placas tienen un cristal de 50 MHz, entonces a partir de este módulo vamos a poder encontrar cualquier frecuencia a la que necesitemos. De hecho, para el práctico de hoy necesitamos ese divisor de frecuencia para el práctico, para la aplicación que desarrollemos hoy. El jueves van a tener las 4 horas de trabajo práctico, van a trabajar ustedes solos. O sea, va a venir Leo y van a trabajar con todo lo que venimos viendo hasta ahora y van a usar todos los métodos que venimos viendo hasta ahora. Por eso es importante que todo lo que estamos desarrollando en clase los tengan listos para el jueves, porque con lo que veamos hoy los van a poder usar directamente a esos componentes. Quiero explicarles un poco cuál es la idea de lo que vamos a desarrollar hoy. Hoy vamos a hacer un contador. Vamos a pegar por aquí. Hoy vamos a hacer un poquito más. Un contador que tenga como entrada una señal de reloj de entrada, que van a ser los 50 MHz. Que tenga un reset asíncrono. ¿Qué quiere decir asíncrono? No depende de una señal de reloj. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que no dependa de una señal de reloj? Significa que cuando yo active esa señal de reset, todo vuelve a cero, todo se reinicializa a un estado cero inicial, el contador vuelve a cero, su cuenta vuelve a cero, sin esperar el flanco de esto. ¿Se entiende? Se activa, vuelve todo a cero de manera asincrónica, no está esperando el flanco de la señal del reloj. ¿Está? Es importante porque uno puede tener un reset síncrono o un reset asíncrono. Todos los resets que nosotros vamos a tener van a ser asíncronos para nosotros poder controlar el momento en que volvemos todo el sistema a un estado inicial. ¿Está? Todos los relojes van a ser asíncronos. Todos los resets. Entonces, esas van a ser nuestras entradas. ¿Y qué vamos a tener como salida? La señal CLK-out con un ciclo de trabajo del 50%, o sea, la mitad del periodo de CLK-out va a estar en alto y la otra mitad va a estar en bajo. Eso significa un ciclo de trabajo del 50%. Si el periodo es 1 milisegundo, medio milisegundo en alto y medio milisegundo en bajo. ¿Y qué más vamos a tener? Vamos a tener la cuenta, donde esta cuenta va a ser un vector con el número de bits que consideremos necesario, n bit menos 1, punto 0. ¿Está? Entonces, a la salida necesitamos la señal de reloj y necesitamos la cuenta. Porque hay veces que vamos a necesitar un valor y otro, ya sea el puerto, el vector, Q, y otras veces vamos a necesitar el clock. A este componente lo vamos a diseñar con genéricos. Y hoy vamos a ver eso. ¿Se acuerdan en la entidad que se ponían los generic? ¿Se acuerdan? Los generic eran las constantes, eran lo que no cambiaba en todo el proyecto. Y yo ahí le mando un valor. En esos genéricos vamos a trabajar con dos genéricos. Por un lado, el número de bits. Esto.
el número de bits. Y por otro lado, el módulo. ¿Qué quiere decir el módulo? El módulo es la cantidad de cuentas que yo quiero en ese contador. Por ejemplo, si mi clock inicial es 50 MHz, y yo quiero una señal de reloj de salida de 5 MHz, o sea, este sería el CLK in y este sería el CLK out. En ese caso, ¿cuánto sería el módulo? Y es fácil, tengo que hacer 50 MHz dividido en 5 MHz. ¿Cuánto da eso? 10. Entonces el módulo va a ser 10. Quiere decir que cada 10 periodos de esto, yo voy a tener un periodo de esto. Y ahí estoy dividiendo la frecuencia. Si este cuenta de 0 a 9, entonces a la salida voy a poder tener una señal de 5 MHz. Si esto todo el tiempo está contando de 0 a 9, de 0 a 9, de 0 a 9, en ese periodo de tiempo de 0 a 9, esa periodicidad de 0 a 9 es de 5 MHz. ¿Se entiende? Entonces, en ese caso, el módulo es 10. ¿Y cuánto será n bits? Son los bits necesarios para contar de 0 a 9. ¿Cuántos son? 4. Entonces, n bits es 4. Entonces, fíjense que estos dos genéricos van a ser naturales o enteros. ¿Está? Entonces, cuando yo lo use a este contador, ese contador es un componente, se llama así, componente cuando yo lo llamo y lo uso en otro proyecto. Si el proyecto es único, es una entidad. Esa entidad, cuando yo esa entidad la quiero incorporar o llamar en otro diseño, se llama componente. ¿Está? Entonces, cada vez que yo lo llame a este componente en otro diseño, tendré que pasarle los genéricos, este valor y este valor, en función de la frecuencia de entrada y la frecuencia de salida que quiero. ¿Se entiende? Entonces uno lo diseña una sola vez y después le va cambiando el valor de los genéricos en función de las necesidades, cuando uno lo llama. ¿Se entiende? Bien, un poco es eso lo que quiero que hagamos hoy. Entonces, la implementación de un contador divisor de frecuencia. ¿Cuáles son los objetivos? Implementar el contador que disponga como entrada la señal clock 1 más una señal maestra de reset asíncrono. Lo que acabamos de ver. Ciclo de trabajo del 50%, debe poder recibir como parámetros genéricos de configuración la cuenta máxima. CNT max es esto, es el módulo. La cuenta máxima y el ancho de la palabra, n bits, el número de bits. ¿Está? ¿Está claro, chicos, qué es lo que queremos hacer? Debe proveer a la salida una señal CLK out de frecuencia igual a la señal CLK in dividido en el módulo, en la cuenta máxima. ¿Entienden cuál es la idea de esto? Por eso se llama divisor de frecuencia, porque en función del módulo de la cuenta máxima yo estoy haciendo una división. Ahí podríamos discutir qué pongo como CNT max. Si pongo el NU, si estoy en un contador de módulo 10, ahí lo podemos discutir y háganlo como quieran. Si pongo 9, o sea, de 0 a 9, o pongo de 0 a módulo menos 1, 10. ¿Está? No importa, da igual. Lo importante es cuál es la cuenta máxima, eso me está dando una idea directa del módulo. Si uso literal la cuenta máxima, en este caso el CNT max sería 9, de 0 a 9. Si uso módulo es de 0 a CNT max menos 1. ¿Está? O directamente módulo, como ustedes quieran.
¿Se entiende? Debe proveer a las salidas el puerto de n bits. O sea, necesito no solo esto a la salida, sino también esto. ¿Está? Y si yo quisiese una señal de 1 segundo a partir de este clock, de 1 Hz, ¿cuáles serían los valores de los parámetros? ¿50 millones? 50 millones. Ese sería el módulo. ¿Y la cantidad de bits? ¿Cómo calcularían la cantidad de bits? Y bueno, se tendrá que cumplir que 2 elevado al número de bits tiene que ser mayor o igual que los 50 millones. Y de ahí calculo. Siempre, eso no va a dar seguro que no da un entero exacto. Eso puede dar, por ejemplo, 19,5, por decirles algún valor. Bueno, ustedes eligen el entero inmediato superior. Si le da 19,5, elige el 20. No va a ser preciso, va a haber un error. Pero bueno, se aproxima el segundo. ¿Me sigue? Bien, ¿y qué es lo que van a implementar en la lógica? Esto que se ve acá. Quiero que me sigan. Acá está el módulo que queremos diseñar. Fíjense que acá estamos usando CNT Max 16 como módulo. Diré como módulo, claro. CNT Max son 16 cuentas, o sea que mi contador tiene que contar de 0 a 15. ¿Está? De 0 a 15 tiene que contar mi contador. Por lo tanto, el n bits va a ser 4. Entonces, este es mi módulo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como me están pidiendo que el reset sea maestro asíncrono, vamos a hacer lo siguiente. Iniciamos. El programa tiene que hacer la pregunta, ¿reset es igual a 0? Si la respuesta es sí, o sea, porque estoy reseteando con un 0, reseteo, fíjense que reseteo con un 0. Si la respuesta es sí, inicializo la cuenta del contador. CNT es una señal interna, no es Q, pero está relacionada con Q. Y fíjense que usé el 2 puntos igual. No usé la flecha de derecha a izquierda. Eso significa que a CNT la he definido como una variable. Y si está definida como una variable, ¿está dentro de qué cosa? Las variables, ¿en dónde se usaban? En la arquitectura, muy bien, pero ¿en qué parte de la arquitectura? No, eso era una señal intermedia. En un proceso. Una variable se usa en un proceso. Este CNT tiene sentido adentro de un proceso. ¿Eso qué quiere decir? Que todo este flujo, que es secuencial, si ustedes ven este diagrama, lo vamos a tener que implementar en un proceso. Porque hay un orden. Primero chequeo esto, si esto no se cumple hago esto, si esto no se cumple hago esto. Hay un orden. Entonces, sí o sí, en la arquitectura, entre el begin y el end, voy a tener que declarar un proceso. Entonces, dentro de ese proceso voy a definir la variable CNT. Si reset es igual a 0, inicializo la variable. Caso contrario, que no esté borrado, chequeo. Fíjense que acá recién chequeo el flanco del reloj, el flanco de subida del reloj. Cuando venga el flanco de subida del reloj, si el flanco viene, entonces incremento la cuenta en 1. Con cada flanco de subida, incremento la cuenta en 1. Si no viene el flanco de subida, voy a hacer el siguiente control. Cada uno de estos condicionales, ¿con qué lo tendré que implementar? Programación. ¿Con qué se implementa un condicional? Con un if. Con un if adentro de un proceso, un if else. Con un if adentro de un proceso y con un when else afuera de un proceso, como hemos visto en la clase pasada. Entonces, esto es, if reset es igual a 0, si la respuesta es sí, hago esto. Caso contrario, pregunto, if viene el flanco del reloj, si la respuesta es sí,
incremento en 1 la cuenta? Si la respuesta es no, chequeo. Cuando no venga el flanco del reloj, chequeo. La cuenta esta es menor que la cuenta máxima dividido en 2. ¿Por qué hago este control? Porque necesito un ciclo de trabajo del 50%. Entonces, si la cuenta es menor que la cuenta máxima dividido en 2, entonces ahí le asigno a la frecuencia de salida el valor 0. Caso contrario, o sea, porque la CNT es mayor o igual que este valor, controlo. CNT llegó al máximo. Acá estoy controlando si he llegado al máximo en la cuenta de CNT. ¿Cuál es el máximo? En este caso sería 16. La cuenta llegó a 16, si la respuesta es sí, mejor dicho, si la cuenta es menor que 16, si la respuesta es sí, acá tengo el periodo positivo de la señal de salida. Acá tengo el periodo negativo y acá tengo el periodo positivo. Si la cuenta no ha llegado al máximo, entonces inicializo. Si la cuenta no ha llegado al máximo, CNT es menor o igual que CNT máximo, claro, acá sería menor que CNT máximo, acá sería que estoy superando el CNT máximo. O sea, cuando sea igual, acá lo estoy superando al CNT máximo. En ese caso, controlo. Si es igual, y ahí reseteo todo de nuevo y vuelvo a empezar. Fíjese que son el SIF, esto es el SIF, el SIF, el SIF, el SIF. Si no se cumple lo anterior, entonces haga lo que sigue. Si no se cumple lo anterior, haga lo que sigue. Esto es lo que tenemos que implementar en código. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Si bien no hemos visto todavía la anatomía de un proceso, pero como esto es secuencial, tiene que seguir un orden, necesito un proceso. Y acá nos dice, use la plantilla esta que está acá. Use la plantilla esta. Y use esta FPGA, la Cyclone 4. Entonces, ¿está claro, chicos? Vamos al cuarto. Es fundamental. Si ustedes implementan el clock así, tenemos un clock de calidad. El divisor así, tenemos un divisor de calidad. Cuando el divisor no está bien, hay veces que los programas fallan, no se resetean, los componentes que diseñemos a futuro pueden estar funcionando mal, sobre todo cuando se necesita una frecuencia de reloj precisa en las interfaces de comunicación como la UART, por ejemplo. Yo necesito 9600 audio preciso, si no, nunca me voy a poder comunicar con la computadora. Si eso no está bien diseñado, yo voy a ver que voy a adquirir basura en la computadora. O sea, hay una comunicación, algo adquiero, pero no adquiero lo que tengo que adquirir, porque no hay una señal de clock de buena calidad. O voy a ver que en un tiempo estoy adquiriendo bien y de repente se me desincroniza. Adquiero mal. Es porque en algún momento hay un error en el periodo que se va acumulando con el tiempo y en algún momento pierdo la sincronización de la computadora con la FPGA. Entonces es muy importante que tengamos un clock de calidad para volver a resetear todo cuando corresponda si es necesario. Entonces, si nosotros seguimos esta lógica, vamos a poder implementar eso. Detengo la grabación.